La Luz del Mundo es una iglesia que tiene presencia en 58 países. Nació en Guadalajara, Jalisco. Se dice que es la segunda práctica religiosa más importante en nuestro país después del catolicismo. Les agradezco muchísimo a Almudena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También Almudena Barragán y al periodista que tengo gran estima, Elías Camaggi. Muchas gracias por estar con nosotros. Se han echado ustedes una investigación seria, política, no solo religiosa, de uno de los casos pues, más interesantes de los últimos tiempos. Bienvenidos a Ras de Tierra. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Sí. Pues estrenamos un podcast que se llama La caída del apóstol en El País, en exclusiva para Podimo, para la plataforma de podcast, y justo hablamos de esta historia, ¿no?, del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, condenado en Estados Unidos, pero también es una historia de las personas que denunciaron esos abusos, ¿no?, abusos sexuales, abusos económicos, abusos psicológicos dentro de la Iglesia. Y estamos muy contentos con el estreno. Les hago algunas preguntas que despiertan, Elías, pues mi curiosidad periodística desde hace tiempo. Aarón o Naasón, ¿no? Joaquín, es el tercero en el linaje, ¿no? Entiendo que la Luz del Mundo la funda su abuelo. Y lanzo la primera pregunta, un poco, espero no echar a perder lo que presentan en el podcast. El padre muere, se dice asesinado y también supuestamente acusado de abuso sexual. Sí. Samuel Joaquín García, ¿quién fue? Samuel Joaquín estuvo al frente de la iglesia durante 50 años, Ricardo. Entonces fue un apostolado, como ellos le llaman dentro de la Luz del Mundo, que se extendió desde 1964 hasta 2014. Cada uno de los tres apóstoles son parte de la familia Joaquín, son el abuelo, el padre, el hijo. Y los tres apóstoles enfrentaron sus propios escándalos, ¿no? La iglesia se fundó en 1926 en medio de la guerra cristera, y en los 40 ya le surgió al fundador de la religión, a Aarón Joaquín, pues un hijo bastardo que eventualmente tuvo que reconocer y que estuvo en la conversación para estar en la línea de sucesión, ¿no? Estuvo en la terna, digamos, era corcholata para dirigir la Luz del Mundo. En 1964 llega Samuel Joaquín. En los 90, recordarás que en el 97 explotó este escándalo también de los legionarios de Cristo. En el 97 también en la Luz del Mundo hubo una serie de denuncias de un hombre que se llama Moisés Padilla, y Moisés Padilla denunció que había sido abusado directamente por Samuel Joaquín, al igual que con otras, creo que 5 o 6 mujeres, y al año después de que sale a hablar a medios, aparece apuñalado 60 veces, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes. Está confirmado, porque trataron de esconder cómo había muerto y se ha filtrado que fueron gente de su propia congregación. ¿Ustedes, Almudena, pudieron corroborar que al padre de Naasón lo mató gente de su propia congregación? No hemos corroborado esa información, pero lo que estaba contando Elías de Moisés Padilla sobrevivió a ese ataque, tuvo que exiliarse en Estados Unidos, y aunque se denunció en aquella época, obviamente no pasó nada por pues, todas esas conexiones políticas y económicas que la Luz del Mundo ha tenido desde hace décadas. Precisamente con Samuel, con el padre del actual apóstol Naasón, es cuando la Luz del Mundo se hace grande, cuando la Luz del Mundo se hace poderosa y refuerza, ¿no?, esa injerencia política, social y económica que tenía en México, y la extiende hasta Estados Unidos, ¿no? Y de aquellos polvos, estos lodos que tenemos hoy respecto a la Iglesia de la Luz del Mundo. Hay una colonia en Guadalajara, otra acá en Puebla, pero la de Guadalajara tiene 15 hectáreas y se dice que fue donación de algún gobernador. Pero vemos sistemáticamente a lo largo de la historia de la Luz del Mundo pues, nexos políticos tan escandalosos como el préstamo del Palacio de Bellas Artes para los 50 años de Naasón. Justamente. Y luego estos discursos, revisaba ahora 35 discursos de diputadas y diputados para festejar en el Congreso de la Unión los 50 años de este individuo. Sí estamos hablando de un nexo político del cual es necesario hablar. Muy evidente. Sí, las conexiones políticas de la Iglesia se extienden durante décadas y por todo el continente, ¿no? Esto que tú mencionas de Hermosa Provincia, que es como se llama esta colonia en Guadalajara, es muy importante porque en los primeros años de la Iglesia les permitió construir una relación clientelar
Eusebio Joaquín, que es el verdadero nombre de Aarón, el fundador de la iglesia, estuvo en la Revolución Mexicana. Y eso le permitió estar en contacto con varios líderes que después se volvieron, por ejemplo, gobernadores de Jalisco y eran caciques muy importantes. ¿Qué quiere decir? ¿Le aportaban votos? Sí, era un intercambio, digamos, ellos decían, ¿sabes qué? Necesito luz, agua, escuelas para la colonia y a cambio te doy 50,000 votos, 100,000 votos. ¿Estarías tú diciendo que Morena, porque es Morena quien apoyó a Nazón en este tema de Bellas Artes, en estos discursos, recibió votos clientelares de la Luz del Mundo? No, porque en la elección de 2018 ellos estaban apoyando a MID, es lo que nos dicen nuestras fuentes. Llega Bellas Artes, que fue en 2019, y tenían 3 diputados en ese entonces. Una diputada por Movimiento Ciudadano, un diputado por el PRD y un diputado por Morena. Y tenían un senador por el Partido Verde, ¿no? O sea, era una bancada diversa, podríamos decirlo así. Y después se dan cuenta, la Luz del Mundo siempre ha ido con quien está el poder, ¿no? Se parece a algunos actores políticos que tenemos en mente, ¿no? Entonces, cuando ya se consolida el poder de Morena, se da la migración. Hoy siguen teniendo estos 3 diputados, los 3 son parte de Morena. El senador sigue siendo del Partido Verde, que al final de cuentas es parte de la coalición gobernante, ¿no? Pero es una relación acomodaticia con el poder. Antes era Morena, antes era el PAN, antes era el PRI, antes era Movimiento Ciudadano, el Bronco, Margarita Zavala. Todo el mundo pasaba por la Luz del Mundo cuando quería hacer campaña en Guadalajara. Ahora, Manuela, dicen, digamos, los datos que sí estaríamos ante la segunda fuerza religiosa del país. Primero te pregunto si esto es correcto y de paso que nos cuentes por qué la investigación se hace en Estados Unidos y no en México, donde surgió, donde buena parte de las denuncias se presentaron. ¿Y qué denuncias recibió Nazón allá en California? Sí, es una iglesia muy poderosa, con un número muy grande de fieles. Es la iglesia, yo creo que después de la Iglesia Católica, ¿no?, como más poderosa y de mayor injerencia en México. Y bueno, la respuesta a tu pregunta de por qué el juicio es en Estados Unidos, además de que las víctimas eran estadounidenses y los abusos se cometieron allí, también tiene que ver con otros juicios que hemos visto, como en el caso del Chapo Guzmán o el caso de Genaro García Luna, donde al final se recurre a la justicia en el vecino del norte, en Estados Unidos, para que realmente, ¿no?, esa justicia camine. Porque lo que hemos visto es que en México hay muchas trabas, se ponen muchas trabas para que esta investigación fluya. Es verdad que la UIF en algún momento, cuando se detuvo a Nazón, se investigó, congeló algunas cuentas de la Iglesia, pero a día de hoy esas cuentas han quedado completamente descongeladas. Entonces, digamos que para que la justicia camine y siga su curso, los cargos. Entonces, al final, los cargos que... Hacer un trabajo de periodismo y justicia para que sea a través del periodismo que exista algún tipo de resarcimiento. Yo les pregunto un poco por las motivaciones de hacer este podcast, dónde lo puedo escuchar, ¿no?, cómo está concebido, cuáles son los ángulos que abarcan. Sí, ha sido un proceso durísimo en la parte personal porque son historias que nos tocan, ¿no? Muchas veces pensamos en las historias de iglesias o de sectas y decimos, bueno, son un montón de gente que anda por ahí y creen cosas muy raras, y en realidad son cosas que nos interpelan a todos como sociedad. Muchas veces los periodistas acudimos como a la frase de decir, bueno, vamos a ponerle cara a la historia, pero no le queríamos poner cara a la historia, queríamos entender a la gente que pasó por ahí. ¿En qué creen? ¿Por qué creen? ¿Cómo se construyen sus comunidades? ¿Qué les da estar dentro de la religión en cambio de no estar dentro, ¿no? Entonces, nosotros encontramos a esta mujer que se llama Elisa Flores, que es una mujer mexicoamericana, que, por ejemplo, aprendió a hablar español dentro de la iglesia, que se llama Elisa Flores porque así se llamaba la esposa de Aarón Joaquín, el fundador. El hijo, el apóstol más bien, que era en su tiempo, cuando ella nació, le dijo, le tienes que poner el nombre de mi mamá. Y tenía el mismo apellido y se llamaba igual que la mamá. Y es una mujer que tuvo un contacto directo con la familia, trabajó para ellos. Es la fuente principal. Sí, es la fuente es nuestra guía, nuestra protagonista principal. Tiene una estructura, sé que la palabra está de moda, pero es muy fuerte, muy patriarcal. Las mujeres desaparecidas. Totalmente patriarcal. Y de una vez aprovecho, además de tu reacción frente a esto, ¿no?, para preguntar lo obvio. ¿Por qué resulta que estas sectas o estas órdenes religiosas son tan propicias
justamente para los abusos de orden sexual? Bueno, yo creo que tiene que ver justo con esa normalización de la violencia hacia las mujeres, de considerar a las mujeres ciudadanas de segunda categoría, integrantes de segunda categoría. Las mujeres dentro de la luz del mundo se encargan de las tareas básicamente de cuidados. Su misión fundamental es la de casarse, la de tener hijos y por lo tanto también la de estar a merced de su marido, de su papá primero, de su marido después y también de su pastor, ¿no? Entonces, imagínate denunciar maltratos, ¿no? Malos tratos, violencia doméstica en un ambiente así es imposible, porque al final la respuesta que reciben, ¿no? Y este es el caso de Elisa, es algo habrás hecho tú para que tu marido te pusiera la mano encima, ¿no? Entonces, además de los abusos sexuales, lo que vemos son una serie de violencias encadenadas que viven los hombres también, pero en el caso de las mujeres no hay una violencia psicológica, una violencia física, hay abusos sexuales, pero también hay violencia económica, por ejemplo, ¿no? De tener que dar un diezmo, de tener que hacer un pago todos los meses para la iglesia, ¿no? De tu comunidad, de no poder dedicarte a otra cosa más que, ¿no? La venta, los cuidados, la limpieza. Sí, Pues es una buena regla. Si uno va a decidir meterse a una secta, a una orden, hay que preguntar qué lugar ocupa la mujer en ese lugar. ¿Qué pasó con la luz del mundo? Déjame cerrar con esto, Elías. ¿Existe hoy todavía? ¿Tiene la misma fuerza? ¿No? ¿Sobrevive todos esos Sobrevive embates? totalmente. La luz del mundo sigue ahí. Negó todas las acusaciones. Cree en la inocencia de su apóstol. Cree en su honorabilidad. Sigue teniendo estas relaciones políticas. Sigue teniendo un imperio económico inmenso. Recibió un golpe muy importante. Y eso es lo más importante. Todos los testimonios que han salido a la luz hacen que la iglesia deje de estar en la oscuridad, Ricardo. Ya no está tan desconocido, ya no son un grupo de gente que están ahí, es una mega iglesia y son una iglesia que está constantemente en el centro de la polémica. Entonces los invitamos a escuchar este podcast en la plataforma de Podimo y en la página del País. Les va a encantar. Elías Camaje, muchísimas gracias. Almudena Barragán, grandes periodistas, gracias por traer estas investigaciones que hace el País y desde luego escuchar en Podimo este podcast. Un placer. Seguimos aquí abiertos para las investigaciones que quieran traernos. Vale la pena hacer su difusión también con nuestra audiencia. Gracias. Muy bien, vamos ahora a